¿Tienes deudas? ¿Usas tarjetas de crédito? ¿Sabes cuánto debes? ¿Eres de los llamados totaleros o pagas solo el mínimo? ¿Recuerdas cuál fue la compra que generó tu endeudamiento? Compras necesarias e innecesarias, planeadas o impulsivas. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Por qué rebasamos los límites de nuestra capacidad de pago? ¿Qué hacemos con nuestras deudas? ¿Cómo podemos evitar endeudarnos? Nuestro tema de hoy, en Diálogos en Confianza, ya no quiero tener deudas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que nos acompañan, sobre todo si están endeudados o están empezando a pensar cómo endeudarse. Miren, mejor piénsenlo. Yo creo que este programa me lo dedicaron, pero ahí vamos, ahí vamos. Fíjense que entre 5 y 6 de cada 10 mexicanos estamos endeudados. Bueno, ya no me siento tan sola. Y bueno, el problema es que muchos ni siquiera se han dado cuenta. Algunos ya tocamos fondo. Esto es con información del Banco de México, que dice que el 57% de los usuarios de tarjetas de crédito acumulamos deudas porque solo pagamos una partecita de lo que adquirimos. Y hay gente que éramos totaleros y de pronto fuimos pagando menos y de repente el mínimo y luego ya a veces ya ni el mínimo, por lo que usted guste y mande. O siguió gastando de más, o se volvió la deuda monstruosa por aquello del interés y el IVA del interés, perdió la chamba. No, hombre, sí, causales hay muchas, pero ahora a ver cómo salimos de este atolladero, ¿no? Tampoco es. Ahora sí que este programa se va a llamar Pare de Sufrir, prácticamente. Mi querido Oscarito, tú lo lograste, pero con pura fuerza de voluntad y ahorro, ¿verdad? ¿Alguna vez ya? Sí, la verdad es que fui compañero de este mismo dolor. Híjole. Y es bien pesado. Sí, es un. ¿No duermes? Es una carga, exacto. Es una carga muy pesada que todos los días vas arrastrando y tienes un momento de tranquilidad durante el día y te acuerdas y estás como. Ay, qué nervios. Sí. Es muy pesado, pero bueno. Yo creo sí que se al puede. único que no le debo es al fisco. Todo lo demás, bueno, debo hasta la tanda y creo que me quedé con 3 videos de Videocentro antes de que cerraran, no los pude devolver. Bueno, ya es una vergüenza total. Pero bueno, hoy nos pueden seguir por cuáles medios. Cuéntame, Pues para mira, que nos Twitter participen. y Facebook, desde luego, son las redes sociales donde nos pueden escribir, mandarnos sus preguntas y aquí, evidentemente, nuestros especialistas las irán respondiendo. Otra forma es la vía telefónica 51 66 40 00. Es el teléfono para que se comuniquen. Para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y por supuesto saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y estamos listos, seguramente habrá mucha participación. Mira, hay un testimonio que los invito a que lo vean. Es muy interesante porque no debía poco, bueno, más bien debía muchito, pero salió. Vean lo que aconseja y su historia. Tuve un problema hace 2 años con mis tarjetas de crédito, que ya eran impagables. Impagables en el sentido de que, aunado con los intereses más el IVA que cobran por los intereses, es un cargo más, y el cargo que se le hace a las tarjetas de comprar pues lo que se requiere en la casa, ¿no? La despensa, gasolina, refacciones para carro, colegiatura. Entonces va uno aumentando su deuda con las tarjetas de crédito. De hecho, te llega una tarjeta, la usas, ven que eres buen cliente, te mandan otra tarjeta, la usas, te mandan después otra tarjeta, y no de ese banco, sino de otro banco, porque ese banco le avisó a otro banco que eres buen cliente, ¿no? Entonces te mandan otra, pero con otro esquema de beneficios. Uno que ganas puntos y te devuelven dinero, otra que ganas puntos y ganas viajes, otra que pagas y ganas viajes, otra que pagas y cancelada tu deuda, ¿no? Entonces todo eso te va
pues haciendo que adquieras una tarjeta, otra tarjeta, otra tarjeta, otra tarjeta. Sí, tienes varias tarjetas. Una para pagar restaurantes, una para pagar en viajes, una para pagar en automotrices, otra para pagar la pura gasolina, otra para pagar restaurantes. Entonces, tienes diversificado tu deuda, no en una sola tarjeta, sino en varias. Eran 6 tarjetas y el monto aproximado por intereses y que iba generando todo eso era casi de 1 millón de pesos. Entonces llegas y dices, no, pues yo puedo pagar los mínimos, pero nomás pagas los puros mínimos. Pagas los mínimos, llega el ahorro, pagas un poquito más del mínimo, llega el aguinaldo, pagas un poquito más del mínimo, llega tus vacaciones y pagas un poquito más. Te das cuenta cuando pagas los mínimos y te falta un peso, y por ese peso te están hablando de que no pagaste, y no pagaste, y no pagaste. ¿Cómo no pagué? Pues si pagué el mínimo, y vas a tus estados de cuenta y dices, ay, no pagué un peso, y por ese peso me están hablando, pues vas, les pagas el peso, no hay bronca. Pero ya te están mandando, te dicen que te están mandando buró de crédito, ¿no? Me meto a resuelve tu deuda. Resuelve tu deuda, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, debes tanto, pero ahí te va. Lo puedes pagar en 2 años, pero te vas a tener que amarrar, ahora sí que la tripa, te la amarras. Y vas a juntar una cantidad fija y la vas a depositar en una cuenta que nosotros tenemos especial para eso, y vas a pagar mensualmente la deuda. Claro, en 2 años no viajes, no lujos, no cosas a las que estás acostumbradas a gastar. Es que ahí está el asunto, hay que apretarse el cinturón. Pero ¿saben qué es lo más difícil luego? Detectar los gastos que se llaman hormiga. Ahorita les vamos a presentar una cápsula de esto. Y uno cree que son unos cuantos. Espérame tantito. Luego llegan a ser monstruosos cuando se suman al año. Voy a presentarle a nuestros especialistas. Está Yanko Abundis, experto en educación financiera. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. Bienvenido, mi Gracias. querido Yanko. Ángel González, vocero de defensa del deudor SC. Muy buenos días, Fernando. Ángel, muchas gracias. Ojalá sea el ángel de la guarda hoy para todos los que andamos aquí perdidos. Trataremos de. Juan Pablo Zorrilla Saavedra, codirector general de Resuelve tu Deuda. Juan Pablo. Hola, Fer. Está bien joven, pero se la sabe de todas, no saben a mí qué asesoradas me ha dado. Y Jorge de la Peña Martínez, profesor, muchas gracias. Él es profesor adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán UNAM y consultor en Derechos Humanos. Hijo, es que no hay derecho, ¿verdad?, con estas deudas. Hay derecho. Oiga, sí tiene algo que ver el trato que recibimos de los bancos, sus préstamos, sus intereses, con los derechos humanos. Sí, yo creo que sí, mira. Platíquenos, maestro. Se conjuntan en este momento histórico varios factores. Un factor es el cambio de valores que tenemos en esta sociedad posmoderna, en donde se caracteriza fundamentalmente por 2 elementos, el narcisismo y el hedonismo. Ande. Es decir, el placer por el placer mismo y adoramos más la marca que al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y entonces, si dura, no dura. La marca es muy importante, ¿no? Y no hablo de marcas porque no me van a poner una multa ahorita de 150,000 pesos y toda mi pensión de jubilado se va ahí, ¿no? No, yo creo que hasta falta, ¿no? Bueno, y por el otro lado, este cambio de valores que te digo, y por otro lado, la facilidad que se tiene para disponer del dinero, y esa facilidad está estimulada, digámoslo así, como el perrito de Pavlov, ¿no? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Como decía el señor que pasó hace rato en el reportaje. Te dan puntos, y te dan esto, y te dan aquello, y tú te emocionas, y luego te dan una tarjeta Platinum, yo la tenía cafecita y ahora me la dan de plata, y luego me la dan de oro, y todo eso te llena Y cuando la ya cabeza. no alcance titanio, diamante, o sabrá Dios, ¿verdad? Y después, negra. otro factor importante es la personalidad, ¿no? La personalidad, si de por sí todos somos sujetos en falta y somos sujetos deseantes, siempre estamos deseando. Y una de las lógicas que se maneja en esta situación es que tú te deprimes, y cuando te deprimes, una de las formas de resolver la problemática es ir a comprar. Bueno, cuando yo era chico y no había tarjetas de crédito, yo iba a ver aparadores. Claro.
ahí al centro. Ahora vas a comprar. Pero es que antes uno iba al parque y ahora pues ya Sí, vas al a mall comprar. y ahí ya la y cosa entonces, se pone más fíjate, complicada. es la lógica esta. Te da ansiedad, depresión. Compras, se te quita la ansiedad y la depresión, pero te viene la culpa. Y la culpa te provoca otra vez ansiedad y depresión porque estás debiendo. Y es un círculo vicioso que no se termina. Y para saldar esa culpa y esa ansiedad que te causó el haber comprado, vuelves a comprar. Y así, sin quererlo, sin querer queriendo, te vas a gastar una gran cantidad de cosas y entonces te endeudas sin darte cuenta. Y la personalidad tiene mucho que ver. O sea, nuestra personalidad, por ejemplo, un obsesivo, No, bueno, gracias. no, un obsesivo lleva las cuentas así, mira. Yo creo que aquí los compañeros que son financieros y que trabajan en las finanzas llevan sus cuentitas y todo, que han de ser obsesivos. Pero yo la llevo re bien, ¿verdad, Manu? El problema es que eso no me ayudó. Tú y yo, que somos histéricos, pues nos alocamos y entonces empezamos a gastar y al ratito Se estamos llorando, alcanza, ¿no? se ¿Verdad? alcanza. Luego ya. veré cómo le hago. ¿Verdad? Ya luego veo cómo le hago. Sí, ya luego veo cómo le hago total. Quiero desmayar. Algo caerá Bueno, por ahí. y para terminar, la premisa, viva ahora, pague después, ¿no? Total, si me voy a morir, pues me compro esto, ¿no? Y me compro esto. Cuando me invitaron al programa, mi familia me dijeron, te vas a ir a proyectar. Pues sí. ¿Tú también? Pues Sí. es que, a ver, pero aquí vienen varias preguntas. ¿Por qué compramos a crédito? ¿Qué traemos hasta el tuétano, lo de la tienda de raya? Y porque ahora son como nuestra tienda de raya, las Sí. tarjetas. ¿Es una tradición o es la única triste forma en que podemos hacernos de algo los mexicanos? Es una facilidad, Mire Fernanda. usted, ahí va. Yo te voy a decir algo y no voy a dar marcas. Sí, no. Ok. Yo te Cuidado. pregunto, Oye, a ver, trae la negra, ¿eh? no, esta tarjeta, ¿cuánto vale? ¿Qué línea de crédito tiene esa tarjeta? Pues ha de ser un chorro, No, ¿no? pero ni idea tienes tú. No, no. Yo tampoco. Te voy a decir algo importante. ¿Cuánto vale este billete? Ah, no, sí, 50 pesos. ¿Cómo supiste? Porque ahí dice 50. Aunque lo veas de lejos, sabes que es un Y el billete de 50 color y pesos. todo. El dinero plástico no es nominativo. Entonces la facilidad de comprar, y no es la tienda de raya de México y de los ancestros aquí de esta tierra, es del planeta entero. La tarjeta de crédito es un plástico y no es nominativo. A la hora que la paso, que la entrego, ¿qué estoy viendo que sale de mi bolsa? Nada. ¿En qué momento reacciono? ¿En qué momento cobro conciencia de lo que hice? Cuando pago. Cuando llega el estado de cuenta. Y entonces dices, Cristo bendito, pero aquí me están metiendo un gol porque yo no reconozco este cobro. Y resulta que sí era mío, ¿no? Y a mí me gustaría, si me permites, de manera muy breve, empezar definiendo qué es el crédito. Primera pregunta. Segunda, ¿es bueno o malo? Yo creo que es bueno. Tercera pregunta, ¿cómo se define? Porque el crédito es un préstamo. Pues sí. Es dinero prestado que hay que pagar. Y eso lo perdemos porque ya dije, el dinero plástico no se ve particularmente. En segundo lugar, ¿es bueno o malo? Es extraordinario, es necesario el crédito. Sí. ¿Quién de clase media, quién de clase baja puede comprar una vivienda de contado? Nadie. Un auto, ya no te vayas tan lejos. ¿Los ricos trabajan con dinero propio? No. No, trabajan con dinero ajeno. Entonces el crédito es necesario para una persona, para una familia, para una nación para un completa. Estado. Para un Exacto, estado. para una El Estado nación. pide al Banco Mundial Ahora, dinero. un poco complementando lo que tú decías, la definición que yo tengo de crédito es goce hoy y sufra después. Y termino este comentario diciendo lo siguiente, en un estudio que yo realicé, de las personas que hemos llegado a estar muy endeudadas, Juan Pablo, tú te dedicas a eso, de las personas que hemos estado hasta el copete, que yo también, Oscar, tuve mi época terrible, yo les pregunto, ¿cuántas llegamos a ese nivel de endeudamiento por necesidades reales? ¿Saben cuántas? El 5%. Ah, ¿Qué quiere decir? Que el 95% restante llegamos a deber hasta la vergüenza por darle gusto al cuerpo todo el día, todos los días. Sí. Y entonces, aquí un poquito con el tema de desarrollo humano y toda esta situación, decimos, oye, ¿vale la pena? Porque claro, muy a la mexicana decimos, no, pues es que yo soy risueño y me hacen cosquillas. Pues, finalmente los bancos, ¿para qué me las dan? ¿No? ¿Para qué me dan las tarjetas? Ellos tienen la culpa. Pero ningún banco he conocido en el mundo que me acompañe a estar comprando de manera compulsiva. ¿qué Así tan es. fácil es conseguir un crédito? Ahorita es... Depende mucho del ciclo económico, porque también los bancos lo tienen bien estudiado. No es como que en cualquier momento, ¿no? sí, tiene como su época, ¿verdad? Que dicen todos, Si te vas préstamo a la- para el carro, el Sí. otro día préstamo para la casa. Si te vas a la crisis 2008, 2009,
pues los bancos cierran la llave y se dedican ahí a cobrar porque ven que viene duro, ¿no? Viene una recesión, no va a haber trabajo, la gente se va a quedar corta y entonces empiezan a cobrar y no sacan tarjetas. También depende mucho qué está haciendo la competencia allá afuera, porque ahorita hablamos mucho de los bancos, pero también hay otras instituciones financieras que se dedican a dar crédito, ¿no? Las famosas OFOMs o financieras, que incluso te diría, llegan a ser más agresivas en sus tasas. ¿Por qué? Porque le están prestando a gente que el banco ya le dijo que no. Y entonces ha ¿Eso habido... quiere decir que son tasas más altas? Sí. ¿O tiene menos requisitos? Tiene menos requisitos, no tiene las garantías que te piden el banco, pero obviamente te van a pedir una tasa más alta. Depende mucho de en qué posición estemos. Últimamente, en los últimos 5 años, te diría, Fer, la emisión de tarjetas de crédito ha bajado. Se ha reducido incluso el número de tarjetas de crédito. Donde ha crecido de manera exponencial, a niveles del 100%, 80%, es en créditos personales, préstamos personales que te dan en el cajero. Vas al cajero y tiene usted un crédito preautorizado, pum, y te dan el dinero y te dan de repente una cantidad que no sabes ni qué vas a hacerla, ¿no? Y los créditos con descuento vía nómina, que también ahí hay Ahí nos todo un tema, embarcamos ¿no? sabroso. Adelante. Mire, el problema principal del crédito que nosotros hemos detectado es eso. La gente, como señala Juan Pablo, obtiene créditos ya de manera muy sencilla a través de medios electrónicos, como por ejemplo los cajeros automáticos. Y ahora incluso a través de Facebook de pronto ves anuncios donde te ofrecen líneas de crédito, aunque son chiquitas de entrada, porque las garantías no son muchas. Sí llegan a convertirse en un problema porque son muchas las empresas que comienzan a crear este nuevo sistema para otorgar crédito a la gente. Las personas obtienen estas líneas de crédito porque es muy sencillo, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las personas ni siquiera saben para qué quieren esa Eso línea es. de crédito. Ángel, espérame tantito. Actualmente no cuento con ninguna tarjeta de crédito. Tuve tarjetas hace 8 años. La verdad, tuve una muy mala racha. Yo solita hice la bola grande. O sea, a lo mejor no era tanto, pero por estar sacando de una para depositar en la otra y demás, no, hice una bola de nieve enorme. Las liquidé, o sea, saldé lo que tenía con ellos y dejé de usar tarjetas. Hoy en día, tengo dinero, gasto. No tengo, evito comprar. Hace como 2 años me endeudé debido a que no tenía trabajo. Me fui a la cómoda, utilicé una tarjeta de crédito y pues saqué varios productos, obviamente para el hogar y personales. Entonces, pues sí, me llegué a endeudar. Yo tuve tarjetas de crédito y la verdad es que me endeudé muchísimo en cada una de ellas. Así que lo que opté fue por terminar, o sea, dejar las tarjetas, todas las de crédito que tenía. Tampoco tenía muchas, pero tenía 2. Y, o sea, me di cuenta que tenía yo dinero que no era mío, yo gastaba y sin saber que realmente yo estaba endeudada, ¿no? ¿Qué tal? Y las técnicas, saco de una para pagar la otra. No. Vayan apuntando todo lo que no se debe hacer, ¿eh? Se los decimos aquí los endeudados. Ángel, querías redondear una idea. Sí, exactamente eso es a lo que iba, precisamente. ¿Por qué se está endeudando la gente? Primero, porque pierde la noción al momento de gastar por el dinero plástico, como señala atinadamente Bianco. Y después viene el problema de que el mexicano es muy orgulloso, somos muy orgullosos, no nos gusta aceptar esta realidad, y menos que se vaya a enterar nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia. Uy, pero le hablan hasta tu trabajo. Es el problema, pero ahí te va. ¿Qué empieza a hacer la gente cuando se da cuenta que ya tiene un problema de sobreendeudamiento? Obtiene nuevas líneas de crédito para que con esas líneas de crédito se vayan pagando las viejitas que tenía, pero eso ¿qué va haciendo? Pues un hoyo más grande y estás cavando otros hoyos para ir tapando estos. Llega el punto en el que ya no puedes pagar ninguna y es cuando tu nivel de endeudamiento, que quizás era bastante manejable en algún punto al principio, pues sube exponencialmente y ya es muy complicado, incluso ya existen riesgos de procesos mercantiles porque tu deuda ya es muy elevada. Entonces lo ideal es que para la audiencia, para la gente que nos está viendo en este momento, si comienzan a sentir que ya no pueden pagar, si antes eran totaleros y ahorita tuvieron que reducir el pago quizás al mínimo, es momento no de obtener nuevos créditos, sino de sentarse, ver cuánto estamos ganando, cuánto estamos gastando y comenzar a recortar de ahí todos los gastos que se puedan para tener un dinerito e ir pagando esas deudas con dinero ahorrado, con nuestro ingreso. Porque obtener líneas de crédito no funciona, terminamos sobreendeudados al final. Y bueno, siempre hay una solución, pero ¿será realmente drástica? Vamos a ver lo que hizo esta deudora, porque todos nos endeudamos, ¿eh? Hombres y mujeres, todos. Estaba, creo yo, en ese momento haciendo buen uso de mis tarjetas de crédito
Sin embargo, pues me metí en una deuda que requería casi 5,000 pesos mensuales de mi salario y nunca ajusté mis gastos, yo no me di cuenta de eso. Entonces, después de empezar a pagar esa mensualidad, terminaba mis quincenas haciendo uso de las tarjetas de crédito. Casi un año estuve pagando un poquito más del mínimo de mis tarjetas, pero pues eso no alcanzaba para sanearlas. Entonces, se juntó también con que empecé un negocio propio y me di cuenta que ese negocio propio requería más inversión del que yo había prospectado. Y lo primero que hice fue recortar el pago a mis tarjetas de crédito. Ahí fue donde empezaron los conflictos, porque ya terminaba mis quincenas en cero prácticamente. Tenía 4, yo pude solventar las 2 que tenían el monto más pequeño de deuda y Resuelve me ayudó a solventar las 2 que tenían la deuda más grande. Era aproximadamente de 37,000 pesos. Y me ayudaron desde que me asesoraron para ver cómo iba a pagar, negociaron con los bancos, me dieron muchísima información con respecto a cómo debía de tratar también las llamadas de cobranza. Me ayudaron con un plan de pagos que siempre pude cubrir, fue un plan de pagos muy hecho a la medida. Me ayudaban también con cualquier duda que yo tenía, yo llamaba aquí al corporativo y siempre había alguien que me podía responder acerca de tanto de cómo estaba mi deuda como mi situación con el banco. Atención, Resuelve, tenemos un grabado. Ya me vi, pero bueno. A ver, caballero, cuéntenos mejor también su historia, por favor, Alex. Bueno, buenos días. El título del programa dice, ya no quiero deudas, ¿no? Así dice. No es otra cosa más que un grito de auxilio. Es un grito de auxilio, pero ¿qué pasa? La guerra contra las deudas y las moscas son batallas perdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor adaptarnos, aceptar la realidad, que somos impotentes ante las deudas y que nuestra vida ha sido ingobernable. Entonces, si partimos de este punto, ya podemos empezar a crear una vida útil y feliz para recuperar el crédito. Cuéntenos usted, a ver, la mera Bueno, esas son definiciones. ¿Cuánto llegó a deber? Pues casi el melón, casi, bueno, 999.5, ya, ay no. Más lo que se acumula esta semana, pero sí. ¿Y cómo llegó a esa cantidad? Usted ahora que ya lo ve hacia atrás, ¿en qué gastaba? Pues en gustos, placeres y bienes de consumo. No necesarios. A veces necesarios y otras veces no necesarios. De acuerdo. Porque precisamente para poder salir con la compañera y la familia, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Al mercado otra vez? No, ahora vamos a la tienda de Ronald, ¿no? Y entonces ahí sí, no, pero la cajita feliz, no, que es una grande, ¿no? Claro. Y entonces... Y se empieza a gastar un poquito más, y al rato más. ya no es ahí, sino en otro restaurante más carito. Exactamente, sí. Y entonces esa es la cadena como dice el maestro aquel, las deudas no matan. Lo que mata es el maldito endeudamiento, o sea, la enfermedad. Pero a ver, la enfermedad ¿y usted mental. se dio cuenta de que de pronto ya no le alcanzaba para pagar y se seguía endeudando? Sí, definitivamente, porque estamos en en un síndrome a la catarata, que vemos que ya se va uno a caer y se va uno a caer y se sigue cayendo y se va, ¿no? Oigan, según un estudio, los mexicanos nos hemos llegado a endeudar, o sea, estamos conscientes y sin embargo gastamos más de lo que ganamos. Siempre. ¿Esto a qué se debe, maestro? ¿Es necedad? ¿El país está, pues, el peso devaluado? ¿Qué está pasando? ¿O de veras es pura enfermedad de comprador compulsivo como el señor y yo? Comprador compulsivo. Desde mi punto de vista hay dos factores importantes, ¿no? La educación, la cuestión cultural, ¿sí? Que no estamos educados no tenemos una cultura del ahorro. Esa cultura del ahorro se perdió a partir de la imposibilidad de ahorrar, ¿sí? Y la otra es la facilidad de gastar ante una falta de incentivos para seguir viviendo. México es un país deprimido, ¿sí? O sea, estamos deprimidos. Y hay otro tercer factor que desde mi punto de vista es muy importante. Los bancos son unos usureros
y eso hay que decirlo, ¿sí? Los bancos te cobran interés por interés, te cobran IVA por el interés, te cobran por la tarjeta, 2,000 pesos al mes por la tarjeta, si es de oro, de platino, de lo que sea. Por las tarjetas adicionales, te cobran por todo, cosas que no sé aquí los expertos, Ya si en algún otro país. De acuerdo en que sean usureros. Yo Bueno, hasta tendría una palabra más desde mi fuerte. punto de vista, desde mi punto de vista y de acuerdo a las experiencias que he tenido en el extranjero, ¿sí? En México los banqueros, que no hay ni un banco mexicano, el único banco mexicano parece que es uno de Monterrey. No, hay varios ¿sí? mexicanos. ¿Todavía Sí, mexicano? Sí, claro. Bueno, pero desde primero la nacionalización de la banca, de aquel presidente que iba a defender el peso como un perro, y después de la privatización de la banca y todo ese tipo de cosas, a finales de cuentas se pierde un control en el manejo financiero. Desde mi punto de vista, yo no soy financiero, por eso le dejo la palabra a los financieros, y entonces los bancos se vuelven unos usureros y empiezan a abusar de este uso de la tarjeta, que también mundialmente y nacionalmente, si tú no tienes tarjeta, difícilmente puedes acceder a determinados espacios. Por ejemplo, si tú vas de viaje a donde quieras, ¿sí? Te dicen, deje un voucher abierto. No, pues no traigo tarjeta de crédito, pues entonces deje $400 o deje $800. Entonces la tarjeta se hace una necesidad social también. Llegó a ser necesaria hasta para poder rentar un video. Exactamente. ¿Por qué Y no va a llegar el llamarlos momento en usureros que la si tarjeta va a sustituir al peso, a la moneda, como la que enseñó aquí Yaco, y la tarjeta va a ser el dinero, ¿no? Pero, Ese es mi oye, punto de si vista. tienen a veces tasas de interés A ver, mayores yo te voy a al decir, 50%. yo te voy a decir, Fernanda, si ahorita les vendo esta pluma en $1,000,000, si hay alguien que me la pague, ¿te estoy robando? No, pero te estás pasando de cínico. Y tú te estás pasando de no observadora, ¿sí? De taruga. Porque resulta que esta pluma a lo mejor cuesta $500. Yo en ningún momento voy a defender a los bancos, no son hermanas de la caridad, eso me queda clarísimo, pero tampoco son usureros. Porque en el mismo banco, en la misma institución, hay tarjetas que tienen 18% de tasa anual y hay unas que tienen 70%. ¿Y yo cuál elijo? Pues la que me den. Entonces, no le quito responsabilidad a los bancos, evidentemente tienen gran participación en esto, pero el finalmente responsable de cuidar mi dinero soy yo. Y en México el 99.99% de las personas nunca han leído un contrato de tarjeta de crédito, nunca. No lo entiendo, perdón, donde dice lo que te van a cobrar sí lo entiendes, me queda clarísimo. Entonces, sí hay responsabilidad de la banca, pero el mayormente interesado en que esto funcione bien soy yo. Pero ¿y por qué te ofrecen una tarjeta que tenga mucho más del 50% de interés? Si es una pasadez de lanza, ¿no? Pero es un negocio, ¿no, Fer? Exactamente, es un negocio. Tú puedes, a mí trabajando en lo que dice Yanko, me sorprende ver que hay personas que saben las especificaciones de un coche, de una tele, de un radio, de un teléfono, ¿no? Y saben cuánto tiene de memoria, qué apps puedes bajar, cuáles no, cuántos planes de datos necesito comprar. Y no saben que su tarjeta les cobra el 50, el 60 o el 70% y pagan mínimos pagando esas tasas. Entonces, yo coincido, creo que esto es un tema de corresponsabilidad. Es muy sencillo echarle la culpa a alguien más, ¿no? Yo no fui, no, tú sí fuiste, tú contrataste el servicio, claro. Tú lo estás usando de manera incorrecta. Preguntaba hace rato, oye, ¿el crédito es bueno o malo? Coincido, es muy bueno y es una herramienta, yo lo comparo siempre con un taladro. Tú le das un taladro a un niño de 3 años, pues lo menos que va a hacer es agujerar toda la casa, ¿no? Le va a sacar el ojo al hermanito, se va a perforar una mano. Pero le das ese mismo taladro, es la misma herramienta a un maestro carpintero, a un maestro albañil, y lo que va a hacer es su trabajo más rápido, más sencillo y de mejor calidad. ¿El taladro es malo? No, es quien lo usa y cómo lo usa. ¿Y usted cómo entró en cuenta? ¿En qué momento ya tocó fondo? Pues precisamente leyendo los contratos de es que así somos, compramos la tele, la instalamos, cuando no jala ya leemos el manual. Pero en este caso, como dice de los bancos que son los usureros, aquí eso se resuelve con una frase que dice que el que se lleva se aguanta.
Ok, porque las tarjetas y todos ahí están a la mano, para el que quiera. ¿Y usted cómo le hizo para pagarlas? Pues empeñando hasta la existencia. Pero ¿no? si empeñó, ahora le debe al empeño. No, porque muchas veces lo que se empeña ahí se queda y sirve para que otras personas con otros recursos. Casi las tuvo que malvender, digámoslo así. Sí, pero sobreviví. Antes tenía usted que empeñar, cuando ya no tiene uno que empeñar. Para eso sirven las tarjetas. ¿verdad? Que la canción. Comprar bienes y empeñarlos. Pero ya no debe ahorita. ¿Cómo no? Si no, no sería deudor. Ya es un orgullo. ¿Qué es? No Es hubiese un venido al orgullo programa. ser deudor porque, por ejemplo, la gente acaudalada le dicen, mira, mientras más debes, mientras más tienes, más vales. Pero mientras más debes, más vales, porque un deudor vale más que una persona común. O sea, los acreedores deben tratarnos con cuidado, esmero y todas cosas. Hablarme en la mañana y decir, ya tomó su medicina, ya desayunó, ya tiene tiempo. No se le para vaya ir a subir el azúcar, don Ángel, Sí. porque entonces Oye, se lo va sin pagar. Pero fíjate, mi Fer, yo creo que eso es tanto como en el viejo cuando si asaltabas el primer Banco Nacional, pues por tu cabeza pedían 500 pesos. Sí. Asaltabas el segundo y eran 1000 y así, entonces ya te volvías más valioso porque eras más buscado. Así Ay, es con Dios los créditos también, o sea, debes más personas te buscan. Oiga, pero ¿y no va a hacer nada al respecto? Claro, pagar lo que pueda y como pueda. No, la cosa es... Pero ¿no le han reestructurado bien la deuda? ¿Usted ya Sí. se presentó? Sí. ¿Ya recibió asesoría de alguno de los presentes? Claro, inclusive el señor Juan Pablo, que tiene nombre de santo, a ese le hace honor a su nombre. Sí, le hace honor al nombre. Ok, maestro. A ver si nos vemos cuando acabemos de pagar y no sé, festejamos yéndonos a endeudar. ¿Qué? A ver, perdónos, Carito. Llamadas, nos dice Claudia Orozco García. Tengo un familiar que paga el mínimo cada vez en sus tarjetas de crédito. Posteriormente pide un préstamo para pagar la otra tarjeta y así eso ha está vivido del terror. durante 30 años. José Luis Galán Vera, ¿qué es Oye, a mí se me dinero? acabó la racha antes, que me diga cómo duró así 30 años. 30 años, exacto. José Luis Galán Vera pregunta, ¿qué es dinero? ¿Qué es un financiamiento? Esta otra llamada es de María Eugenia Barrera Moreno. Hace muchos años obtuve un crédito en una institución llamada Crédito Familiar. Lamentablemente, al acudir en Resuelve tu Deuda, jamás me ayudaron y hoy en día estoy en el buró de crédito por su culpa. Chis. No, bueno, no es para tanto. La llevaron de la mano a comprar. Lucila Sánchez, ¿por qué el banco se cobró los intereses por adelantado? Es el caso de, no podemos mencionar el banco, Sí. que se cobró 15,000 pesos que me prestó y yo tenía 8,500 en mi tarjeta. Nos dice por otro lado Paola Lavín, antes para darte una tarjeta de crédito era un sueño guajiro, ahora hasta te la ofrecen con tal de que te endeudes. Laura, buen día. A los 20 años tuve una tarjeta de crédito. Mi papá me rescató de la deuda. A partir de ese día, desde hace 32 años, no manejo una sola tarjeta Que de nos crédito. presente a su papá. Gasto lo que tengo en la mano. Solo bastó esa única ocasión para entender. Bueno, Ahorita que nos contesten algunas sí, preguntas. pausa. Regresamos. Gastamos en lo que no necesitamos. Eso es, yo creo que la pérdida más grande. Se nos antoja todo. Lo que gasto y me endeudo es en ropa, en zapatos, sobre todo, y maquillajes. Y a veces pues algunos accesorios. Básicamente me endeudo en cosas a crédito. Acabo de comprar una lavadora, mi celular, el crédito de mi celular. Es como en lo único que básicamente tengo deudas. Bueno, yo tengo deudas de Infonavit, de tarjetas de crédito, me deudo en comprar ropa, alimentos. Bueno, yo para endeudarme sí tiene que ser algo absolutamente necesario, ocasionalmente con tarjeta y más que nada para bienes que sean para nuestra casa, ¿no? Yo me he endeudado en ropa, zapatos. Yo creo que la mercadotecnia que tienen es la que te atrae y es donde tú te vas en declive hacia abajo para que tú pierdas. Tus tarjetas empiezan a subir y ya no empiezas a tener el ingreso para poderlas pagar. Bueno, ahí está lo que seguimos pensando del endeudamiento y en qué nos endeudamos, ¿no? Pero a ver,
Resuelve tu deuda, derecho a réplica. Dice que ustedes la mandaron al buró, una de las señoras que habló. A ver, Bueno, habría que ver la redacción. Aclaremos. No sé si fue más bien que se fue a buró por deberle a crédito familiar que mencionó, y eso es lo que la puso en buró, la reportó, porque la que la reporta a buró es crédito familiar. El buró al final del día tiene a todos los que han usado un crédito, tiene al buen pagador y al mal pagador. Y nadie te manda al buró, ¿eh? No, Nadie te tú manda al solito buró. te Eso es importante reportas, decirlo. o sea, llevan un reporte de cómo te has portado, ¿no? Sí. Es como decir que el profesor te reprobó, pues tú te reprobaste, ¿no? Si no pasaste el examen. Lo que sí pudo haber pasado es que nos haya buscado esta persona, no recuerdo el nombre, y que nosotros no le hayamos podido ayudar porque no trabajamos con todas las instituciones, ¿no? En Resuelve no podemos atender a todas las instituciones financieras. Decían hace rato el profesor que si todos los bancos eran extranjeros. Hay 42 bancos en el país. El problema es que nos enteramos solo de 5, pero hay 42 licencias bancarias, 46 ya. O 46 con los que acaban de autorizar. Entonces, yo aquí lo que les diría es, nosotros no podemos atender a todas las personas con todas las deudas, ¿no? Claro. Si no seríamos magos, no somos tan santos, como decía el señor Alex. Y para eso hay otras alternativas. Habrá o cursos que se les pueda dar, o tips, o personas que sí los puedan atender, porque sí pueden tener esa relación establecida con esa institución. Entonces, yo lo que le diría ahí, nada más para aclarar, no es que nosotros la hayamos mandado al buró, eso no puede ser. Incluso ni siquiera es que Crédito Familiar la haya mandado al buró, es que reportó que le dejó de pagar. Y la razón por la cual no la podemos ayudar es o porque el monto de deuda no superaba los 35,000 pesos, que es una de las condiciones que nosotros tenemos, o bien estaba en instituciones con las cuales no trabajamos. Y en el bloque anterior o también... también hay otra, puede uno no lograrlo, Perdón, hay que ser honestos. ¿Qué tal que uno se compromete a ahorrar, pagar? Y ahí viene veces, ese tema de corresponsabilidad, ¿no, Fer? Es como aquel que entra al gimnasio. No puedo, ¿verdad? Que entra al gimnasio, ¿no? Y dice, oye, yo ya nada más porque pagué me voy a poner fuerte y flaco. No, pues si sigues comiendo gorditas, pues está difícil. Ahí está el problema. Pero veamos que estamos centrando la discusión en torno a las tarjetas de crédito. Claro. Hay otro tipo de crédito. Claro. Eso. Por ejemplo, el crédito del Infonavit, el crédito del Fobiste, el crédito del Banco Mundial, que obliga a un Estado a aplicar determinadas políticas restrictivas para la población y te cobra una serie de intereses inmensos, de tal modo que si nos ponemos a analizar aquí los financieros, yo no soy financiero, si a mí me hablan de una tasa de interés del 13, del 10, del 15, del 20%, pues yo qué voy a saber de eso. No sé si ustedes saben respecto a lo de las tasas de interés y que anual y que mensual y que la fregada, y te envuelven en todo su discurso y tú te la crees. O sea, tenemos que hablar a partir del sentido común y a partir de la gente común que andamos en la calle, no a partir de los financieros que son expertos en manejar todo eso. Si todos fuéramos financieros, no estaríamos endeudados. Si Fernanda fuera financiero, si el señor fuera financiera, si la señora fuera financiera, si entendiera el 13% y el 10% anual y todo esto que nos explican aquí que tiene que ver con números, a lo mejor no nos endeudaríamos. Por eso digo, es una cuestión de educación y tenemos que educarnos no solamente a esa materia de lo financiero, sino también a la materia de ser responsables. Si tú gastas 100 pesos, paga 100 pesos, eso ¿no? Sí, entonces, exacto. eso es la clave de todo. Si gastas 500 pesos, paga 500 pesos y la tarjeta te ayuda. Ahora, vamos a todo este planteamiento que hago de los usureros del banco, porque no nomás son los bancos mexicanos, también los bancos internacionales. El Banco Mundial, no me digan que es una santa palomita. A mí no me ha digan que el dinero Banco Mundial le ha No, sí, pero al somos país mexicanos, entero. somos mexicanos y a Pues México sí estamos le endeudados. exigen políticas de educación, políticas de salud, políticas de una serie de cosas, y ahí es donde entra lo de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Tenemos nosotros que restringirnos una gran cantidad de cosas, ¿sí? Como país, como gente de un país, para tener que pagarle a un Banco Mundial, que es el que se queda con el dinero, ¿sí? Se quedan con ese dinero y hacen sus cosas y así gobiernan el mundo. Hay que tomar en consideración ese tipo de créditos también. Infonavit, Fobiste, Banco Pero a ver, Mundial, dice Yanko etcétera, que él no le ha etcétera. prestado el Banco Mundial. Bueno, Pues tú no fuiste a pedir nada, pero estás endeudado por es default. mexicano y seguramente lo van a saltar un día de estos porque no hay presupuesto para pagar una policía
de tipo Canadá, No, pero además porque se va a caer en un bache en se la supone calle que porque con no hay nuestros presupuesto impuestos para estamos ayudando a pavimentos. pagar esos préstamos. Pues sí, pero con los impuestos estamos pagando la deuda. Por ¿sí? eso. Entonces, aunque a él no le afecta, porque a lo mejor anda en calles muy bien pavimentadas, pero a la gente en general, sí nos afecta. Nosotros que viajamos en microbús, los asaltos, el metro, ¿cómo está el metro? ¿Por qué no se mejora el metro? Porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque se lo roban los políticos o porque se lo pagamos al Banco Mundial o porque hay cuántos recortes, a ver ustedes que saben esto de Hacienda y todo ese rollo, cuántos recortes ha hecho Hacienda en los últimos 6 meses. Recortes en el presupuesto. A ver, yo creo que ya el tema es otro. Estamos desviándonos del tema, Fernanda. No, ese es crédito. Oigan, lo que dice el maestro tiene razón en la parte que corresponde a derechos humanos, pero no el endeudamiento de los individuos. Nadie que esté aquí y nadie que nos esté viendo está endeudado con el Banco Mundial. La historia del país y todo. Pero el país sí, a ver, ¿no? Fernanda, es un programa distinto. Yo entiendo. Sí, yo entiendo. son cosas Oigan, distintas. Pero vamos a ver este otro testimonio muy personal. Ese es el tema de hoy, ¿no? A ver, vamos, a ver cómo le hizo este caballero, oiga, que nos explique. Tenía yo 2 tarjetas de crédito de 2 instituciones distintas. Pagaba yo más del mínimo o a veces gastábamos y liquidábamos inmediatamente. Incluso nos fuimos de viaje, pagamos boletos de avión con una tarjeta y todo, pero al regresar después de ese viaje, mi esposa se quedó sin trabajo. En el sueldo de los dos, pues estábamos muy holgados, muy bien, pero ya con un solo sueldo ya no era lo mismo. Había que pagar el departamento, había que pagar la escuela del niño, había que pagar pues los gastos que hay en la casa, agua, gas, teléfono, y ahí es donde se empezó a acumular todo. Ya después entonces tuve que empezar a usar las tarjetas y era el clásico momento de, bueno, la pago y luego la uso la tarjeta y luego la pago, pero ya no podías pagar, ya empezaba yo a pagar nada más el mínimo. En un momento en que me llegaba una quincena y la quincena entera se iba al pago de las tarjetas. Tenía un coche que vendí y aún así, para yo tratar de pagar un buen dinero a una de las tarjetas y aún así no se podía. La deuda entre las 2 tarjetas acumulaba más o menos 76,000 pesos. Fue cuando ya acudí con los de Resuelve tu Deuda y sí me hicieron un plan en donde ya yo podía pagar más cómodamente. Lo que yo pagaba por una sola tarjeta en un plan que ellos me hicieron, ya lo pagaba yo por las 2 tarjetas. Puedo llevar la deuda, podemos hacerlo. Además te aseguran que te sacan del buró de crédito, no como para volver ahora voy a sacar otra vez la tarjeta y al fin que ya sé que están ellos y voy a volver a gastar, no, sino para estar más tranquilo y más responsable en los gastos, ¿no? Ay, a veces no alcanza ni vendiendo los bienes, ¿verdad? Para apaciguar los males. ¿Qué te dicen en redes y llamadas? Pues mira, nos dice Gabilú, nos endeudamos por los bajos salarios, por la banca usurera y por tontos, porque aceptamos a sabiendas de cómo nos lo dieron. Javier Álvarez, es que a mí me gusta ser hospitalario y buen anfitrión, entonces ¿cómo me puedo negar a los créditos? Luis, se me hace muy cómodo que se le dé o se le eche la culpa a los bancos de las deudas. La deuda es responsabilidad de quien la usa. Claro. Carla Horta nos dice, aquí en México para un crédito hipotecario y comprar una casa, un departamento te cobran el 12%, cuando en Europa es el 2% de tasa de interés. Es que ahí está el asunto. ¿Por qué no les vamos a llamar usureros, hermano? A ver, sigue siendo caro el crédito en países subdesarrollados, claro. Hoy se les llama emergentes, sigue siendo caro. Carísimo. Y allá le dieron el 12%. A otros lo hemos sacado más carito. Aquí tenemos hipotecarios del 8.5, pero estamos lejos todavía de países como Estados Unidos o como Europa, algunos de Europa. Lejísimos. Sí, ahora, déjame hacer una definición, una clasificación de créditos para que la gente sepa perfectamente bien de qué se trata. Hay 3 clases de créditos. Crédito de consumo, crédito patrimonial y crédito productivo. El que nos puede matar es el de consumo. Y el de consumo no se centra nada más en tarjetas de crédito.
Lo decía Juan Pablo al principio. Entonces, un gran cáncer de los últimos años, que en 2006 salió una ley que permitió la creación de empresas que con prácticamente 50 pesos podían ya empezar a operar, te dan créditos en donde te pueden cobrar 300% de tasa de interés. Ay, Dios. Y no es ilegal, eso es usura. Ahora, ¿está permitido? A mí me pareció ¿Por algo qué eso equivocado. sí y lo del 100% o 87% no? Porque normalmente estas empresas te engañan y no te van a decir lo que te van a cobrar. Y Esas no lo aclaran. Te están diciendo que te van a cobrar una mensualidad de 350 pesos, que nadie vende más barato, que te lo lleves, no sé, regalado, cuando acabas pagando 2 o 3 veces el producto, ¿sí? Entonces, las tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con préstamos de nómina, todo lo que tiene que ver con montes de piedad y cosas de esa naturaleza, es dinero que la gente se come, se viste, se pasea, se parrandea, y eso no regresa. Eso es consumo, y ese es en donde tenemos el problema la mayoría. Segunda clasificación, los patrimoniales. Oye, ¿es bueno endeudarse por una casa? Por supuesto que sí. ¿Sí? Evidentemente, el crédito patrimonial llega a ser muy positivo porque crece el día de mañana el valor. Y de lo que pagué, aunque tenga intereses, yo puedo recuperar incluso más en algunos años. Y el último, crédito productivo. Oye, quiero poner un changarro. Perfecto. Yo estoy pagando intereses, pero con la utilidad que me da el negocio, pago los intereses y todavía me queda para comer. Hay que conocer bien los créditos y tener cuidado en los de consumo, que son los que pueden romper mi bolsillo. Y le está hablando una persona que tardó 6 años en pagar deudas. O sea, esto yo no lo aprendí en los textos de superación personal. ¿Viviste? Yo lo viví en carne propia. Oye, a ver, tenemos allá un testimonio. Por favor, amiga, cuéntenos su problema y si va ya resolviéndolo o viene en busca de ayuda. Bueno, al tener una infancia donde hay muchas carencias, voy creciendo y ya tengo trabajo, empiezo a comprar cosas. Llega el momento en que voy gastando, también vendo cosas, pero luego compro más cosas de las que vendo, porque hay promoción, va pasando así el tiempo, me caso. Y voy comprando ofertas, ¿verdad? Entre comillas, ofertas, entre comillas, ¿por qué? Porque no lo necesitaba, pero con el hecho de ver que era oferta decía, ay, ahorro tanto, ¿verdad? Y hay una cierta como adrenalina en estar comprando las cosas, en estar, me voy a ahorrar esto, voy a tener esto, ahora tengo zapatos, rojos, azules, amarillos, pero ahora, no los tengo de tacón, ahora los quiero en guarachito, ahora, tengo los aretes, pero me falta con qué combino la bolsa, con qué combino la pulsera, el perfume, ¿verdad? Empecé con perfumes así baratitos y después no, pues ya lo que se comenta aquí, ¿no? De marca, porque si no, pues como cualquier perfume chafa, ¿no? Entonces así va creciendo esa cuestión. Llega el momento en el que me caso, ¿verdad? Ya las deudas van creciendo más y me voy dando cuenta que el gasto, ¿verdad? Que del esposo, ya cuando lo ocupo para pagar, ¿verdad? Y ya cuando está que el pañal del niño, la leche, o ya que empiezan a ir a la escuela, que el material que piden, entonces me doy cuenta que el dinero ya no está, ¿verdad? Pero ¿y cómo salió de esa bola de nieve que iba creciendo? Bueno, aquí sucede algo muy, caigo en depresión porque al inicio el ir de compras, ¿verdad? Me estimulaba, pero después ya no llenaba ese vacío y bueno, llega esa depresión, crece más, llego a Neuróticos Anónimos AC y ahí me voy dando cuenta que tengo un problema, porque yo no veía ese problema. Entonces, me voy dando cuenta de que mi casa, ¿verdad? Es una bodega. ¿Por qué? Porque acumulo de los productos que yo vendía, tenía bastantes cajas, bastantes zapatos que luego ni me ponía y como los embarazos subí de peso, decía, me lo compro de tata y está de oferta. Luego cuando baje de peso, pues ahí están los vestidos porque nunca bajé de peso, ¿verdad? Aguántanos tantito porque nos estamos identificando muchas personas con lo que nos vas contando. Espéranos tantito y ahorita regresamos.
A ver, mi Oscarito. Hugo González nos dice, Híjole. hay compañías que anuncian que dan créditos sin verificar a las personas en el buró. Considero que no son muy confiables. ¿Qué hacen las autoridades para regular estas empresas y que los créditos sean acorde a nivel económico de quien lo está solicitando? Y por otro lado nos dice Virginia, tengo una tarjeta pero no la uso. ¿Es necesario deber? A lo mejor estoy mal. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Factor es el cambio de valores que tenemos en esta sociedad posmoderna, en donde se caracteriza fundamentalmente por dos elementos, el narcisismo y el hedonismo. Tú te deprimes y cuando te deprimes una de las formas de resolver la problemática es ir a comprar. Compras, se te quita la ansiedad y la depresión, pero te viene la culpa. Y es un círculo vicioso que no se termina. La tarjeta de crédito es un plástico y no es nominativo. A la hora que la paso, que la entrego, ¿qué estoy viendo que sale de mi bolsa? Nada. ¿En qué momento reacciono? ¿En qué momento cobro conciencia de lo que hice? Cuando llega el estado de cuenta. El crédito es un préstamo. Pues sí. Es dinero prestado que hay que pagar. Es extraordinario, es necesario el crédito. Sí. Las personas obtienen estas líneas de crédito porque es muy sencillo, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las personas ni siquiera saben para qué quieren esa línea de crédito. Que no estamos educados no tenemos una cultura del ahorro. Esa cultura del ahorro se perdió a partir de la imposibilidad de ahorrar. La tarjeta se hace una necesidad social también. Yo en ningún momento voy a defender a los bancos, no son hermanas de la caridad, eso me queda clarísimo, pero tampoco son usureros. Evidentemente tienen gran participación en esto, pero el finalmente responsable de cuidar mi dinero soy yo. Y en México el 99.99% de las personas nunca han leído un contrato de tarjeta de crédito. Yo creo que esto es un tema de corresponsabilidad. Es muy sencillo echarle la culpa a alguien más, ¿no? Yo no fui. No, tú sí fuiste, tú contrataste el servicio, claro. Tú lo estás usando de manera incorrecta. Bueno, cuando yo me he endeudado, regularmente lo que hago es hacer una solicitud de un préstamo de nómina o pedirle a mis familiares. Mira, por lo general pido al banco, porque luego de eso de entrar a tandas o cosas así, es más difícil porque te tienes que esperar a tu número. Pues sí, yo creo que lo principal es pedir prestado, obtener dinero, no sé, a través de cajas de ahorro, con personas que sabes que tienen el dinero. Si no hay opción de préstamo personal, empeñar las joyas que uno tiene, que es lo que yo hago. Y o porque pedir prestado a intereses así a la gente, la verdad no se los recomiendo. Y otra opción es, ahora sí que en las tarjetas de crédito, es la única. Había más. Ahí estaba, sí, y bueno, el señor habla de joyas, pero a mí me contaba mi abuela que tenían una cobija nuevecita que nunca salió de la bolsa, entraba y salía del empeño. Entraba y salía del empeño. La señora nos estaba contando algo bien interesante porque ella venía de carencias, empieza a comprar cosas, se vuelve acumuladora, ya dice que tenía en su casa una bodega, nos estamos viendo reflejados, pero además llegan neuróticos anónimos. Es que esto se vuelve un problema también emocional, ¿eh? Sí, sí. No es nomás del bolsillo, no, claro. Es emocional. Luego te deprimes, pues ya no produces bien, es un problema social. ¿Y ya lo zanjaste, amiga? ¿Te ayudaron? ¿Cómo te apoyaron? Bueno, la ayuda fue el no llegar a endeudarme más, porque Neuróticos Anónimos hay un programa el cual uno tiene que practicar. Y en ese proceso pues me voy conociendo y me doy cuenta que lo que yo hacía era fugarme en esas compras. Ok, lo que nos decía el maestro Jorge, o sea, sentía bonito comprando, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Quieres decir algo, Yanko? Sí, rápidamente. A ver, hay un problema previo al tema del endeudamiento y es el no saber comprar, el no saber gastar. Estamos viviendo una época terriblemente adversa en cuanto a mercadotecnia y publicidad. ¿Sí? Ya decía hace rato Juan Pablo, ¿no? Del gimnasio, quiero, con el hecho de pagar, salir flaco, ¿no? Quiero comprar un aparato de televisión para que pueda ver yo el partido fulano de tal, que ya vienen las finales. Y ni modo que compre una de este tamaño, no, tiene que ser así. No, resulta que yo debo de comprar. Y entonces, hoy la sociedad me dice compra, porque si compras vas a ser más bonito,
vas a ser más inteligente y le vas a caer mejor a los demás. Y entonces caemos, hace rato dijo algo muy importante la señora, las palabras clave para que yo gaste mal mi dinero: oferta, descuento, promoción, ganga, llévelo, 3x2, meses sin intereses, mal fin, bla, 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 bla. Ir con hambre al supermercado. ¿Qué sucede cuando llevar las al personas, niño? claro, escuchamos o leemos todas estas palabras o frases, reaccionamos igual que como reacciona un perro callejero en la vitrina de una carnicería? Y empezamos a salivar y decimos, no, lo debo de comprar. Y muchas veces es en efectivo, sin endeudarse. Pero ese es el inicio de la cadena de endeudamiento, no saber gastar correctamente. Pero Dos preguntas. habíamos personas que gastábamos correctamente, ¿eh? 2 preguntas. Y vienen estos asuntos emocionales que nos desbarrancan, ¿eh? Pero mira, Yanko está repitiendo lo mismo que dije yo. Está bien, está bien. O sea, narcisismo, hedonismo, falta de educación en términos de la cuestión de créditos, bancos usureros. Y yo te pregunto a ti, amiga, ¿cómo te fue con los abogados que te hablaban por teléfono y que te estaban hostigando a las 3 de la mañana y que te andaban buscando y que violentaban tus derechos humanos? Que parece que ya salió una ley contra eso, ¿verdad? Claro, y hay una Ya no te hablan asociación de despachos de cobranza, tienen que cumplir la ley. Te hablan a las 7 de la mañana, ¿no? Cuando Claro, estás bien sí. dormido. Ahora usan una palabra, dicen, está en proceso una acción extrajudicial. Puta, y se asusta uno. Para empezar, extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Ahora, desde el año pasado, con la reforma financiera, se le dan facultades a la Conducef para poder regular estos despachos de cobranza y que ya no abusen tanto, porque lo siguen haciendo. Pero si alguien abusa, ¿dónde los acusamos? Pero ya no es tanto. Con la Conducef, si son Ahí regulados, va. si es una institución financiera, y si se trata de una institución comercial, porque la Conducef no puede regular a todos, habría que acudir a la Profeco, que ahí la Profeco desgraciadamente carece de facultades regulatorias. No en ese muerde. sentido, no tiene dientes. A ver, oye. ¿Por qué se endeuda la gente? Es lo que me gustaría tratar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la Organización de la Defensa del Deudor hemos hecho estudios donde hemos visto que de 10 personas que ya no pueden pagar sus créditos diversos, 7 personas dejaron de pagar por situaciones ajenas a su control, que es la pérdida del empleo, las bajas ventas en sus negocios, alguna enfermedad, algún imprevisto. La situación. Luego otras 2 no pagan porque no están de acuerdo con los cargos que le está realizando el banco. Hay por ahí algún cargo no reconocido que no aceptan, existe una controversia y yo no voy a pagar por algo que yo no me gaste. Y finalmente, la persona que nos queda es aquella persona un tanto cuanto irresponsable que dice, yo no voy a pagar porque no me da la gana pagarle al banco, porque se me hace caro lo que me está cobrando. Pero aquí volvemos al problema de que no leemos los contratos que nos están dando los bancos. Porque uno ya lo firmó. Sí, simplemente, es más, a veces ni existe el contrato físico para nosotros. Decimos, es que a mí me otorgaron un crédito en línea o por medio de un cajero automático y yo dispuse de mi línea de crédito. Le preguntamos a la persona, bueno, ¿y su contrato? Leyó ya lo los leyó? términos, claro. Los términos y condiciones, ¿cuánto va a pagar al final? ¿Qué recargos hay? ¿Qué penalizaciones? No, es que no tengo mi contrato. A mí nomás me dieron el crédito, ya me lo gasté y ya no lo puedo Quiero pagar. preguntar algunas cosas que se valen o no se valen también, porque aparte de lo emocional y de que tenemos un gran vacío, híjole, hay cosas que no sabemos si se valen. Una, mencionaba una llamada que habló Oscar. Me cobraron primero los intereses y eso está sucediendo sobre todo en los hipotecarios. Entonces, claro, ya no hay penalización si pagas antes tu crédito, porque los primeros años pagabas puros intereses. ¿Esto se vale? Está otra Depende vez del en el crédito. contrato. El banco va a decir, a ver, primero, ¿qué me vas a ir pagando? De lo que me pagas, ¿qué me vas a ir pagando? Lo primero, de eso que te están cobrando, pues va a ser impuestos, te diría. Justo antes de los intereses que te puedan cobrar. Después te va a cobrar los intereses moratorios, si es que tienen. Después te va a cobrar los intereses ordinarios, que es en los que estabas incurriendo normalmente. Y finalmente, esa administración va al capital. Pero eso viene en el contrato. Pero espérate. No es que te estén engañando. Claro, no nos engañaron. Claro que uno quisiera que lo primero y todo fuera capital. Capital, porque imagínate. Pero entonces, si quisieras puedes pagar antes y hasta luego ya pagaste los intereses de 15 hay otros años. créditos, Fernanda. Aquí los créditos, por ejemplo, hipotecarios, son créditos de amortización, en donde aunque sea un poquito de dinero, algo se le abona pagas. capital. Un poquito. Pero hay créditos, seguramente es lo que preguntaba esta persona, hay créditos que se calculan con base a una tasa global. Esto ya es un poco técnico. Híjole, sí. Saldo global. Tasa. Tasa global significa que hacen el cálculo de los intereses, cuánto va a ser el total, y te lo cobran de inmediato. Esto es tasa global.
¿Y pocos eso? lo hacen, pocos lo hacen, pero también todavía hay. está rudo, ¿no? En la parte de hipotecas, en la parte de tarjetas, se maneja de otra forma. Claro. Pero sí hay instituciones como las que mencioné hace rato que hay que tener mucho cuidado porque hacen eso. Te prestan un dinero, pero te cobran los intereses por adelantado. Eso. Y otra pregunta. Esa dama dijo, y aquí viene otra pregunta, díganos si esto es válido o es nomás una práctica del banco, que se lo cobraron a lo chino de lo que tenía en su Tú lo firmaste. tarjeta. Ahí te va. Tú lo En firmaste. la Uno lo señorita autoriza. tenía su, ¿cómo se llama? Su tarjetón o lo dentro que de sea. estas cláusulas que vienen dentro del contrato bancario, hay una que indica que en caso de que no paguemos a tiempo nuestros créditos, estamos autorizando a la institución a que se cobre literalmente a lo chino. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los créditos? También las tarjetas de crédito Con lo todas, aclaran en todas alguna lo dicen, cláusula claro, todas las tarjetas de que de se crédito van en a ir general. sobre tu ahorro en el banco. Es más en Y hipotecario. te va el problema. No, No, y esto yo esas- lo he visto en y estas tarjeta, tarjetas de crédito, y te va el problema. Pero es más Grave. hipotecario. La gente percibe su sueldo, pero se lo depositan en una cuenta con la misma institución con la que tienes la tarjeta de crédito. Ese es el asunto, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que un mal día, pues no sé, algo se te atraviesa y no le pagas al banco la tarjeta de crédito. Y bueno, tú cobras tu quincena sin ningún problema, pero Y un día llegas al sácale. cajero, 100% de tu sueldo se lo jaló el banco para pagar. Ese Pero es el ¿cuál problema real, o sea, porque Aunque- te dejan sin flujo. Claro, y ahí y viene, te ahí matan. viene el descontento. Pero entonces, no te van espérame. a cobrar nada más el interés. Empiezas para trabajar Pero para el ojo, Pero- tú firmaste eso y también hay una razón Pero de aunque ser. lo haya firmado, es legal, Es les legal voy a porque explicar. existe Porque una laguna legal. hay gente que cuando tú firmas tu contrato en el trabajo, te hacen firmar que renuncias a tus derechos laborales. No, son irrenunciables. son irrenunciables. Por eso, en el banco, Ahí te va. yo firmé eso. ¿Es legal? Es legal. No, es legal, te voy a decir, porque existe una laguna legal. Ay, Ahí te va, es es que desgraciadamente existe. Ese Y es la es el siguiente. problema. La Ley Federal del Trabajo dice que tu sueldo, por lo menos el salario mínimo, resulta inembargable. El excedente es inembargable. Eso Pero ¿cuál es. es el problema? Tu patrón te está pagando completito. En tu recibo de nómina, si tú ganas 10,000 pesos a la quincena, aparecen tus 10,000 pesos. Claro. completitos. Deja de ser sueldo. Exacto. Caen en la cuenta del banco y pierde esa denominación. Exacto. como Se vuelve sueldo, garantía. ¿Y entonces pierde qué se todos vuelve? se vuelve un dinero que te está guardando el banco en una claro. cuenta Se vuelve de una ahorro garantía. común y corriente. Es una cuenta de Y ahorros. entonces ya es no una es la garantía. tienda de rayas. O sea, Exacto. ya Y como entonces ya lo que hace cayó el en un- banco, se salta todas las regulaciones establecidas. ¿Eh? No es el patrón el que te lo quita. No, el Exacto. patrón no te lo quita. Ahí está. Porque cuando hay un embargo judicial, Hijo, lo es que va a eso. aparecer en tu recibo de nómina es que existe un embargo dictaminado por el juzgado fulano de tal por X porcentaje de tu sueldo. Y ya no aparecen tus 10,000 pesos, sino aparece el resto. Se te hizo el embargo. Pero en este caso te pueden quitar el 100% de tu sueldo porque es un dinero común y corriente que el banco te A ver. está guardando. Ojo, eso es tarjetas de crédito. Si te vas a préstamo personal, puede pasar. El de nómina va a tener otras características porque ahí sí el dinero está Es tu descontado sueldo. directo de la Antes de que nómina. caiga. Exactamente. Antes de que caiga, Sí. entonces, pero el que está descontando al final de cuentas es el patrón. Hay un tema de portabilidad y demás. Yo entiendo. Y yo, Fer, nada más por cuestiones de tiempo, también lo que te diría y para la audiencia, habría que también pasar, estamos hablando de sustos macabros. Sí. Hay que ver cómo ahora, ya dijimos por qué se endeuda, cómo, tal. Ahora hay que ver cómo lo resuelve, ¿no? Sí. Cómo Y llegamos, nada más porque de- si hay soluciones, en si hay este- luz al final del Les túnel. quiero preguntar qué sí puede pasar y qué no. A otra, ¿te pueden llegar a embargar por una tarjeta de crédito? Sí, claro. Claro, por supuesto. Hay un juicio. De hecho, Ah, Pero no a la cárcel. La gente se No, espanta mucho con el no hay tema de cárcel. me van a meter al tambo No, es porque civil. luego te lo dicen. No te pueden meter a la nosotros cárcel. tenemos pero un embargarte, estudio. ¿sí? Sí, pero 30%. cuando sea un monto muy elevado. 30% se han incrementado los juicios de carácter mercantil en este año y lo mismo aumentaron el año pasado en relación a deudas por tarjeta de crédito, crédito al consumo. ¿Por qué? Porque los bancos tienen que amortizar, no pueden mantener carteras vencidas muy elevadas, tienen que mantenerlas bajo control. Llega, como decía Juan Pablo hace un rato, hay épocas para otorgar créditos y hay épocas para cobrar esos créditos. Y hay puntos en los que dice el banco, bueno, ahorita ya está delicado, tengo que empezar a recuperar ese dinero. ¿Qué como tanto debe. es un monto alto? Pues sí, es que ya todos Nosotros nos- Para tenemos efecto de registros los bancos. desde Sí. 25,000 Y pesos. te voy a decir, no, Para irte a embargar, Para irte a embargo. nosotros tenemos casos, Fer, de embargo. Depende mucho el banco y no depende tanto del monto. El banco a través de eso manda muchas señales, como es oye, sí voy a cobrar. La ejecución de eso, lo que te va a llegar es un juicio ejecutivo mercantil. Va por la vía civil y lo que te dice es, señor, usted responde a sus deudas con sus bienes. De ahí tendría que llegar un juez y el juez determinar cuáles son tus bienes efectivamente,
¿Cómo vas a responder ante eso con el banco y determinarlo? Es un proceso muy largo, Hasta muy te arreglas costoso, antes de muy eso. costoso para el banco también. Y entonces por eso siempre hay un arreglo y se llega a un Claro, acuerdo. el banco no quiere las veces- embargarme. ¿Para qué quiere mis cochinadas viejas? El 90% de las veces el banco va a Exacto. buscar llegar a un acuerdo con el deudor. Con nosotros, por ejemplo, cuando llega la gente es su principal preocupación. ¿El banco me va a embargar? No. Primero vamos a sentarnos a ver tu situación. Y ¿Cuánto tratemos tiempo de llevas sin arreglarlo, pagar? claro. ¿Cuánto es lo que debes? ¿Y a qué instituciones financieras son a las que les debes para medir tus niveles de riesgo? Y ya una vez contemplado eso, Pues ese hay factor, unas más bravas que no, otras. mucho más, claro, por supuesto. Ya entonces Las se ve menos cuál formales. es la mejor opción. ¿Nos vamos a reestructurar tu deuda o nos vamos a negociar el resto de tu deuda Y ahora. en una sola exhibición o en pagos para que tú puedas liquidar la misma? Pero ojo, no es lo mismo negociar una tarjeta de crédito, que resulta bastante sencillo, entre Ajá. comillas, ¿Qué? a tratar de negociar un crédito Infonavit, un crédito hipotecario, un Ándele. crédito con distintas instituciones como cajas populares, financieras. Es más complicado. Nosotros negociamos con todas, pero sí es... Ahorita vamos hay que hablando checar de cada caso. herramientas. Hay que checar cada caso. Desde las emocionales, las sociales, las de... A ver, Oscarito. Verónica hijo, ¿qué Vega me nos dice, las tarjetas de crédito son un estereotipo, es una discriminación. Por ejemplo, en el Buen Fin, uno no puede pagar en efectivo, ya que solo reciben tarjetas de crédito para que se apliquen algunas promociones. Bueno, las meses sin intereses y eso, es claro. obvio, claro. Claudia Juárez Horta, una pregunta para el asesor financiero. En un Todos. crédito hipotecario de Infonavit, ¿qué es bueno pagar en UDIs o en pesos? Sí. Siempre pesos. Siempre. Sí, olvídese de Nunca jamás las en UDIs, ¿eh? Las UDIs son buenas para invertir, nunca para deber. Ahora, en Infonavit no se manejan UDIs, No, se salarios manejan mínimos. veces salarios mínimos. Ok. José Zamora, ¿cómo puedo salir del buró de crédito? ¿Tengo que ir a alguna asociación? ¿O cuánto tiempo debe pasar para salir? Supongo Ahorita que ya platicamos. liquidó. Ahorita Nadie aclaramos sale ese del punto, buró de ¿eh? crédito. Ahorita Exacto. aclaramos ese punto porque genera mucha confusión. Sí, ¿qué diablos es el buro de crédito? Porque todos estamos, lo que pasa es cómo estamos. Ahorita regresamos, ¿no? Ténganme, porque María. esa es una explicación larga. María Soledad Arbea, estuve en un grupo de micronegocios, yo era la encargada, fallece una de estas personas y ya no cumplió con los pagos, por lo que nos metieron a un buró de crédito. ¿Cómo puedo salir del buró? Y algunas personas dirán, oigan, con todo lo que ha ganado el buró o tiene de ahí, No, ya no es buró. ya es un mesón, no. es closet, compadre. Híjole, Pausa y ahorita regresamos regresamos. con herramientas. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes te diremos cuáles son los padecimientos que más afectan a las mujeres y conocerás qué factores socioculturales les impiden acceder a diagnósticos oportunos. El doctor José Bandera te espera. El martes hablaremos de lo que enfrenta una familia cuando el padre, la madre o ambos pierden el empleo y de qué manera en algunas circunstancias los hijos ajustan sus actividades para apoyar a la economía familiar. Comparte tu opinión con Cristina Jauregui. El miércoles toca el turno a Marisa Escribano. Acompáñala porque nos hablará del enojo. ¿Sabías que no solo sirve para protagonizar peleas innecesarias o decir cosas de las que después nos arrepentimos? El enojo también tiene su lado amable. Utilízalo a tu favor. El jueves, Fernanda Tapia te invita a reflexionar sobre la homofobia. ¿Alguna vez has utilizado la palabra maricón para referirte a una persona? ¿Te has puesto a pensar que lo que discrimina es el discurso de odio detrás de las palabras? Más respeto, menos homofobia es nuestro tema. Finalmente, el viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos hablarán de aquellas relaciones de pareja donde uno o ambos miembros sienten que ya no hay crecimiento. ¿Será el momento para terminar la relación? Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bueno, pues ahí está, ¿verdad, señoras y señores? Nuestros temas, y se están riendo porque justo estamos en el programa y me están hablando todos a los que les debo. Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, cállese, ya no me diga ya eso. te vimos. Ahorita van a hablar del buro de crédito y otras cosas, pero a ver, cuénteme usted, doña Lidia. Cuénteme, a ver, pues su viacrucis, por favor. Pues yo tuve problemas con una tarjeta y con el banco y con una tienda de abonos chiquitos.
y pues ¿Por qué? ¿Dejó de ganar? ¿La corrieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de pagar? porque se fue acumulando los intereses, se fue acumulando el... Ahí le va. ¿Usted cuando compró pensó que sí iba a poder pagar? Sí. Cuando se enfrentó a la realidad, ¿por qué no pudo? ¿Porque era más de lo que ganaba? Ajá, sí, exactamente. Soy de sueldo mínimo, no puedo pagar más. Y se veía muy atractivo, pero no. Sí, no. ¿Y qué hizo? Devolví las cosas. Devolví Así lo de que compré. sencillo. Sí, pero aún así, pues, tuve Debía. problemas. Ajá. Entonces, el acoso y los problemas crecieron porque me hablaban por teléfono. ¿Cómo con todo y que devolvió las cosas? Bueno, pero con el banco. Me hablaban por teléfono y antes de eso, me hablaban por teléfono, me llamaban, iban a ver a mi familia cuando yo me iba a trabajar. Mandaban la correspondencia donde decían que tenía yo tanto tiempo para pagar lo que debía. Entonces, en mi angustia y en mi desesperación, busqué en internet cómo puedo pagar mi deuda. Y apareció Defensa del Deudor. Entonces, cuando llamo, lo primero pues, me tranquilizan, me dicen, usted se puede resolver su problema. Lo primero que tiene que saber es que tiene usted derechos, que no le pueden hacer nada de lo que La las están amenazas. amenazando. Ajá, sí, no le pueden hacer nada de lo que dicen y tiene que ahorrar para poder cubrir Claro, esa eso deuda. no hay de otra. Entonces me enseñaron, me dijeron mis derechos, me asesoraron bien y pues gracias a eso estoy mejor de salud porque pierde uno la salud, pierde uno la sueño. confianza en sí mismo y no quiere uno ni salir a la calle. Sí, pierde uno hasta los amigos, ya ni le digo. Cállese los ojos, qué horror. Se puede hasta morir uno. Sí, claro. Se puede, exacto, Habido sí, casos. Jorge. Sí, porque está uno en un estrés claro. continuo, Sí, sí, sí. mete en un estrés a toda la familia, enferma a todos. Es algo muy penoso, verdaderamente. ¿Nos pueden explicar en muy pocas palabras qué carambas es el buró de crédito? ¿Y por qué? Pues, aunque usamos coloquialmente la frase caí en el buró, ¿no es exactamente eso? A ver, Yanko. Es una boleta de calificaciones, como en la escuela. Exactamente Pero eso es. todos estamos. Todos, absolutamente todos. Nadie te mete, nadie te saca. Lo que debes de tratar es de que no te pongan ceros. Es decir, yo saqué un teléfono celular, ya estoy ahí. Tienes la televisión de paga, ya estás ahí. Ya estoy ahí. Es decir, y pronto querían integrar también la renta, ¿no? Decían que la renta podía aparecer ahí. Y entonces nuestra boleta de calificaciones es, mira, este mes sí pago a tiempo, pago completo, pago todo. Literalmente. Tienes 10. Híjole, no, se atrasó en esta tarjeta, mes no. O sea, todos estamos permanentemente y nos da un historial crediticio. Adelante, Juan Pablo. Y hay que entender, Fer, que es una empresa, porque luego mucha gente cree que es una dependencia del gobierno o... Que ellos autorizan o rechazan. Sí, ¿no? Una institución bancaria. No, es una empresa que se dedica justo a eso, a recabar información y reportarla, ponerlo de una manera que se pueda entender. A veces hay errores, hay que ir a corregirlos. Exactamente. Sí. Y el negocio de esta empresa es posteriormente vender estos reportes y se los vende a los bancos, le cobra al banco porque consulte tu buró, previo acuerdo con el usuario también, tú tienes que permitirles que consulten se tu hace buró. una firma. Y le cobran también a ti como usuario. Tienen varios productos, entre ellos te mandan alertas por si alguien se emitió un nuevo crédito, ¿no? Y tú tal vez ni siquiera estabas consultando o ni siquiera querías un nuevo crédito, te avisan, oye, pues hay alguien que ya pidió un crédito con tu nombre. O pidió hay información fraudes, tuya. ¿no? Información tuya. Entonces, tú pagas por ese reporte. Increíblemente, se usa muy poco, ¿no? Porque cuesta lo que una ida al cine y te da mucha información de ti mismo. Es como irte a sacar sangre, ¿no? Y ver cómo estás médicamente, pues aquí es irte a sacar tu buró para ver cómo estás en términos financieros, ¿no? El buró de crédito en México está muy satanizado. La gente piensa que pues, son los que malos de la película. Que es el perseguidor, claro. Exactamente. La realidad es que no es más que, como señalaba Juan Pablo, una empresa particular que se encarga nada más de mostrarle a los bancos y a otras instituciones financieras cómo nos comportamos con nuestros pagos para ver si les conviene prestarnos dinero. Y eso también evita hasta cierto punto el sobreendeudamiento de las personas, porque si ya ven que existen por ahí muchas líneas colocadas, pues ya no nos van a prestar esa línea que solicitamos. Y la pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo salimos del buró de crédito?
pues simplemente no se sale. Lo que va a cambiar es la calificación que tenemos. Si somos puntuales, como decía Yanko, pues vamos a tener 10. Si nos atrasamos, vamos a ir bajando a 6, a 5. ¿Cuántos años yo nomás ahí atrás? puntualizaría, porque está bien para el ejemplo, pero en realidad el que tiene ceros es el que va al corriente y el que tiene 1, 2, 3, 4, 9 Va al revés, claro. es el que está muy mal. Ahora, ¿cuántos años atrás logran ver? 6 años. 6 años. ¿Solo 6? A los 6 años se borra tu buró de crédito. Pero hay que hacer aquí un hincapié rapidísimo. 400,000 UDIs el límite. La gente piensa que yo ya dejé de pagar y en 6 años se va a eliminar ese registro. No es así. Si el banco hace alguna actualización dentro de ese registro en particular, esos 6 años se resetean a ceros y vuelve a empezar. Nosotros tenemos casos de personas con ese mal registro. Eso cambió el año por pasado. más de 15 años. Eso cambió el año pasado. Pero todavía lo tenemos, ¿eh? El problema persiste. Ahora, ahí les voy. Pero también va cambiando tu calificación, porque sí te pueden prestar, pero más caro, ¿no? Sí, y a un interés más alto. Hoy tiene una función, por ejemplo, el buró que antes no había y que estuvo ahí en disputas y así o no, que es el score. Ya te da un puntaje, lo cual hace más fácil todavía para las instituciones leer qué tan bueno o qué tan malo eres. Y ese puntaje va de 450 a 800 puntos y dependiendo tu calidad como sujeto de crédito, vas a tener 450 es lo más bajo, 500, 550, 600 y los muy aplicados, los que han pagado muy a tiempo, no necesariamente que tengan la solvencia para hacerlo, ese es otro tema, porque luego hay los que se ven muy bien en buró, pero en realidad están destinando el 70, el 80, el 90% de su ingreso a pagar. Y están al hasta corriente, luego. pero están conectados a un respirador artificial o se acaban de una tarjeta para pagar la otra. Pero bueno, te da un puntaje. Con ese puntaje, la institución crediticia puede determinar el ya hoy segmentar y decir, mira, a este que tiene 750 puntos, pues le ofrezco una tasa más baja. A este que tiene 450 o 500, pues le voy a ofrecer una tasa más alta. A ver, ¿cómo quedas peor o menos raspado? O sea, por ejemplo, ya estás re mal, ¿no? Y vas a llegar a renegociar y demás. ¿Reestructurar una deuda te deja muy mal? No. ¿O No. te deja peor decirle bájemela a la mitad y la cancelamos? Lo peor es dejar de pagar y nunca acercarte, porque eso, Ok, como decía esa ya es Ángel, lo se va a peor. seguir renovando tu buró porque el banco va a seguir reportando. ¿Cuáles son los 2 registros más negativos en el buró de crédito? Que el banco te demande o que venda tu cuenta. No, bueno. Si vende tu cuenta, el nuevo acreedor te puede volver a reportar sin problema y la cuenta la pueden vender 1, 2, 3 Entonces, veces. el peor es el que no pagó y se hizo loco y no quiere hacer Sí, nada. eso es muy El segundo negativo. nivel es el que va a negociar una quita y liquida con quita, pero ya mejoró. Y de ahí luego hay que seguir con diferentes Arreglos. arreglos y con Escalafones. diferentes estrategias para seguir mejorando. La reestructura es un paso antes a estos 2 que digo, ¿no? La reestructura es donde vas y dices, oye, debo todo esto en mis tarjetas, que es puntualmente lo que estamos hablando, debo esto en mis tarjetas, ya no puedo pagar, hazme una reestructura. Y entonces el banco te puede consolidar o te puede agrupar las 3 deudas que tenías de sus 3 tarjetas y vas a ir a pagar una cantidad ya mensual determinada, pero te reporta que hizo una reestructura de eso. Lo siguiente más positivo es el pagar a tiempo y pagar los mínimos, luego ya pagar más del mínimo y finalmente ser el totalero, ¿no? Claro. Y aquí es importante reconsiderar o considerar todo el público que vivimos una vida de consumo, estamos en una vida de consumo, no nos queda de otra, ¿sí? Por todas las influencias de los medios y lo que ustedes quieran, vivimos una vida de consumo. Ya nos explicaron aquí los financieros lo que es el buró de crédito, pero coloquialmente estar en el buró de crédito es así como un estigma, ¿no? Y entonces uno emocionalmente se siente mal porque está en el buró de crédito y entonces eso lo hace sentirse emocionalmente Porque sabes que deprimido. se te van a cerrar todas las puertas. Y yo les voy a platicar aquí a los compañeros una anécdota que tengo de un paciente financiero también, ¿sí? Para variar, ¿sí? Que llega a mi consultorio deprimido, ¿sí? Y le digo, pues, ¿qué le pasa? Y me dice, es que ya no soy sujeto de crédito. Oh, Dios. Ya cumplí 69 años, ya no soy sujeto de ¿Qué tal, crédito. Y estoy deprimido porque ya no puedo yo poder pedir crédito. Entonces, vean ese ejemplo sirva ese ejemplo para evaluar y valorar cómo estamos insertos en una vida de consumo, de crédito, y todos querámoslo o no lo queramos, de una o de otra manera, como tú lo dijiste, el cable, el teléfono celular, y así podemos sacar una gran cantidad de cosas. Estamos insertos en este mundo de créditos, ¿no?
De tal forma que si tú, no sé si a los 69 años yo voy a una compañía telefónica a sacar un teléfono y ya no me lo quieran No, ya no puedes hacer financiar, nada, ya no existes. Entonces le Ya tengo que no pedir a mi existes. hijo que él vaya. A menos y que me te lo hayas saque. preparado Sí. y lleves ya desde antes una tarjeta bien cuidada, no sé. ¿Sí, no? Entonces, eso quiero hacer énfasis, porque si no nos adaptamos a estos tiempos, ya no modernos como los que decía Charles Chaplin, sino tiempos postmodernos, vamos a tener una mala calidad de vida y vamos a estar sufriendo. Bueno, aquí el señor no sufre. A él a finales de cuentas se llevó a pagar. Ya y se le total, resbala. Pero la señora Lo voy a sentar sufrió con mi mamá y porque hasta ella es se la enfermó. que yo trabajo y mi mamá se angustia, entonces está la cosa muy complicada. Pero bueno, espéreme. Vamos a empezar con las recomendaciones, padres, ¿no? Ya para salir de este problema, no estar negociando con nuestra bronca. Una es los gastos hormiga. ¿Han hecho cuentas de esas tarugadas? El viene, los chicles, el café. cigarrito, el cafecito. Oigan esto, es espeluznante, ¿eh? Así ya cuando lo sumas por un año. Vamos a oírlo. El café de la tarde, 75 pesos. El agua embotellada, 12 pesos. La botana, 20 pesos. La comida de fin de semana, 800 pesos. El helado, el cine, las monedas del viene, en fin. Gastos necesarios o innecesarios. Todos los días hacemos pequeños gastos que parecen no afectar a nuestro bolsillo. Pero si hacemos cuentas, estos pequeños gastos durante el día, la semana, la quincena, el mes o el año pueden resultar en un buen ahorro que nos ayudaría a mejorar nuestras finanzas. No esperes más. Empieza hoy a disminuir tu gasto hormiga. Te permitirá ahorrar y cumplir metas financieras. Comienza a hacer un consumo inteligente. Ahorita vi ese cochinito. Bueno, mi hija que nos agarra todos los moneditas sueltas ya nos ha prestado. ¿Para qué les digo? A ver, vamos pronto. El gasto hormiga es grave, aunque lo echemos como así en saco roto. Sí. El gasto veneno. Me Gasto acaba matando. Por supuesto. Ok. La gente pierde la noción cuando gasta de esta forma. ¿Qué haríamos como un ejercicio personal? Nomás para darnos cuenta, o sea, el gasto hormiga, porque tú me pusiste Acá. a hacer a mí una tarea. A ver, Sí. apúntale. ¿Qué Pues hay sí. que apuntar? A ver, vamos a apuntar. Acá el profesor nos va a tachar de obsesivos compulsivos, Ni modo, pero, hay que hacerlo, pero ¿eh? es eso o vivir en la desgracia y Y aterrados. caer en su consultorio. Hay que con hacer, Jorge. exacto. Hay que hacer un presupuesto. Dentro de ese presupuesto, una de las 7 categorías de gasto va a ser entretenimiento. A ver, hay que ser prácticos, no es que lo vas a desaparecer. Claro. Pero ¿qué prefieres? ¿No verlo y que esté fuera de control y que luego te patee o A ver, tenerlo bajo control? ¿Qué Entonces, hay que apuntar? ¿Qué hay que apuntar? A ver, empecemos en eso. Te vas a poner a decir, ¿qué hago los fines de semana? Y es muy difícil enfrentarse contra la hoja en blanco, pero ya una vez que uno lo va haciendo, se vuelve mecánico y ya no tienes que estarlo escribiendo una y otra vez. Pero la primera vez hay que enfrentarse papel y lápiz, ni se agobien por los Exceles, ni por las computadoras, papel y lápiz, y empieza uno a hacer memoria de qué hizo ese día. ¿Qué hizo ese día? Salió con dinero de la casa, ¿cuánto regresó del dinero con el que salió? ¿Y en qué se fue? Oye, salí con 300 pesos de mi casa hoy Pero todo, y regresé. Todo. hasta las propinas, Todo, el todo. estacionamiento. Porque entonces, ahí te va, Fer, sacas una semana. Esa semana puede ser promedio. Tú dices, no, es que esto fue algo extraordinario. Hazte otra semanita Órale, igual. para ver si de Y verdad. eso lo multiplicas por 52 semanas. Y ahí lo tienes. Y entonces vas a ver que en café te gastas tanto, en la boleada te gastas tanto. Y ya con esos datos, tú decides. Dices, oye, gano 20,000 pesos al mes, 240,000 pesos al año. Me gasto en boleadas 5,000 pesos. Híjole. ¿Vale la pena gastarme 5,000 pesos en boleadas? ¿Me da esa felicidad eterna que busco porque O de me veras boleen? me quita tanto O me tiempo. los boleo yo y me ahorro ahí 4,500 pesos porque compro mi grasita y mi cepillo. Oye, pero ahí viene la parte donde la sociedad te juzga, entonces es muy fuerte y tú caes en este juego, como decíamos. Es que me hace ven rato. feo. Claro. Exacto, porque entonces si dices, bueno, lejos de comprarme todos los días mi botellita con agua, entonces en el trabajo, en el en el garrafón, ahí relleno. Ay, eso háganlo un envase aunque sea todos los por días. ecología. Sí, claro. Por favor. Claro, pero me refiero a todos este tipo de ejemplos que se pueden hacer. Muchas personas dirían,
qué miserable eres, oye, pues ¿para qué trabajas? Claro. Y ahí es donde uno cae entonces La en presión este jueguito. social. Ah, espérame, me lo merezco. Ni que fuera yo pobre. Pero ¿sabes qué, Fer? Ahí viene el siguiente tip. Vale, gorro. Lo intercambias. No, espérame, Entonces, ahorita regresamos. ¿Para qué trabajas? ¿Para viajar? Ah, ahorita regresamos. Regresamos inmediatamente con uno de nuestros testimonios, pero ya para poder empezar a dar más herramientas y que nos diga el cómo le hizo. Caballero, muy buenas tardes. Buenas tardes, ante todo. Bueno, son días todavía. Días todavía. Buenas tardes. Todo feliz jueves para ustedes, todos los suyos. Pues yo vengo a ver si me pueden ayudar de una manera. Yo pedí un carro a crédito en noviembre. Para echarlo a andar, tuve que pedir un dinero con una empresa que presta dinero. Se hizo el contrato, acepté las condiciones y mi deuda quedó en 16, aboné 10,000 pesos y quedó mi deuda en 8. Por causas de fuerza mayor me tuvieron que operar de emergencia. Me atrasé un poquito en la cuestión del pago. De los réditos. Entonces, el día 9 de marzo fueron por el carro sin avisarme a las 2:55 de la madrugada y después de allí se ha negado completamente el encargado con el que hace los contratos, con el que recibe los vouchers que ya se depositó los intereses, se ha negado completamente que él no tiene poder para poder darme la carta membretada, en el cual si yo deposito la cantidad que ellos me dicen, pues ya me regresa mi carro. Me han mandado por puro teléfono con un señor Félix Torres, tampoco se ha presentado, me ha dejado más de 20 veces. El señor José González, lo mismo. Mire, aquí tenemos defensa. Y va a salir de aquí canalizado para que no lidie usted con eso solo, porque se hace uno bolas entre lo legal. Hay dos preguntas rapidísimas. ¿Fue por medio de un embargo judicial el cómo recuperaron el carro o llegaron y se lo llevaron a la mala nada más? La segunda, ¿con qué empresa sucedió esto? Black Capital. ¿Perdón? Black Capital. Black Capital, ok. Black Perfecto. Capital. Ahorita que acabe el programa me acerco con usted para que me platique bien cómo está el asunto. No, nomás así, sin Llegaron y se lo aviso llevaron. alguno. Papeles, no le dejaron nada. A las 2:55 de la madrugada, como estaba el carro estacionado afuera, se llevaron el carro. Así nomás. Así nomás. Ok. Y lo reporté como robado. Híjole. Y fui a decirles a ellos que ya habían robado el carro. Y ellos me dijeron, no, ya nosotros lo tenemos. Pero para poder negociar, tienes que quitar los robos de la denuncia de robo. Yo pensando en la buena fe, así lo hice. Y después de allí, ya me han traído con que ahora sí, para mañana, Oiga, para pues mañana, si no había para una orden mañana. de embargo, es robo, ¿eh? Claro. Perdóneme, pero mire, ni se angustie, lo van a ayudar. Ahorita revisamos. No se me vaya a ir hoy, antes de que acabe el programa, se me va bien canalizado. Oye, y vamos a arrancar estas herramientas con, por ejemplo, el MIDE, este museo que de veras es tan clarificante para grandes y para más jovencitos. Vamos a ver. En el MIDE somos una institución en la que nos estamos comprometidos en hablar de temas económicos, financieros y de desarrollo sustentable. Creemos que estas tres temáticas se relacionan a la vida cotidiana de las personas y pueden ayudarles a solucionar distintos problemas de su vida cotidiana, a tomar mejores decisiones, y algunas de esas decisiones se relacionan, por supuesto, al tema de la planeación financiera o, en este caso, de consecuencias como ser deudor. Creemos que todo ciudadano en México debe de tener un conocimiento básico de principios de economía. Es por ello que le dedicamos al museo un piso entero para hablar sobre conceptos como escasez, toma de decisiones, producción, mercado,
porque creemos que estos elementos que aunque muy lentamente la educación primaria ha incorporado a lo largo de su ciclo escolar, en el MIDE están de forma explícita y por eso somos un complemento con la educación, tanto de niños como de grandes, donde los adultos pueden acercarse a esta clase de conocimientos, a esta clase de conceptos, y creemos que un ciudadano mexicano que tiene esta clase de conocimientos o esta información puede empezar a construir una cultura financiera mucho más saludable. Todas nuestras actividades están enfocadas para públicos familiares, en un ambiente de familia. Entonces, aunque las actividades parece que solo es dibujar y es para niños, enfocada en niños, en realidad no. Buscamos hacer una reflexión en públicos de edades diversas y, desde luego, la importancia de que los padres también asistan y tomen los talleres que tenemos en el museo, tiene que ver con que ellos son los formadores de los niños, los formadores directos. Y los niños aprendemos los hábitos que tienen nuestros padres. Entonces, si nosotros vemos que nuestros padres tienen finanzas personales organizadas, vamos a crecer siguiendo esos mismos hábitos. Entonces, de ahí la importancia de que también los adultos tengamos este tipo de herramientas. La oferta principal del museo es un recorrido interactivo. La idea es que las personas hagan un recorrido libre, se encuentren con distintas exhibiciones, con distintos talleres, con distintos eventos, cuentacuentos, actividades escénicas, y después de ese recorrido pues tengan una visión más global de lo que son la economía y las finanzas en su vida. No obstante, para ampliar nuestra oferta educativa, tenemos un área que se llama Foro Educativo, que es un espacio de entrenamiento un poco más especializado. Para aquellos que después de recorrer el museo dicen, a mí me interesa, por ejemplo, tomar un taller de ahorro para el retiro, finanzas personales, crédito hipotecario, para todas esas personas que quieren adentrarse en alguno de los temas, tenemos estos cursos que tienen una duración mucho más larga que una visita y que por consiguiente tienen un nivel de profundidad mucho más puntual en los temas. Pero sí, sí se cobra conciencia de muchas cosas por las que andábamos por la vida como si nada. A ver, compañero, llamadas y redes, porque se van a empezar a dar aquí muchas herramientas los especialistas. Sí, nos dice Carla Mote, ¿qué hacer ante arbitrariedades del banco, aunque se trate de pequeñas cantidades? Conducef me respalda. Padre familia nos dice, tema toral, ¿cómo negocio el punto con mi pareja sin violencia? Camilo Padilla, ayúdenme, estoy en un limbo, pagué una cantidad a cartera vencida, pero no me dijeron que iba a terminar en buró. Gaby Lu, los títulos son todo, hay sentido común. Daniel Rosas, ¿en dónde puedo reportar recibos que me llegan a la casa de un deudor que es desconocido? Ese es otra situación cada vez más común. Espérame, no solo de que te lleguen los recibos, te hablan a un teléfono y tú verdaderamente no conoces a esta persona, pero descubrí que los bancos tienen que tener un departamento de defensa, ¿no? La UNE. ¿De qué, perdón? La unidad de atención especializada. La unidad especializada de defensa. Y entonces tú le dices, mire, me están hablando. Yo puedo comprobar que ni soy pariente, ni amigo, ni que no vive aquí esta persona. Lo compruebas mandando, ya sabes, ¿no? Estados de cuenta y demás. Y solo así te dejan de llamar, pero es una pesadilla. A mí me ocurrió eso. ¿Y sabes qué me dijeron? Siempre, es una pesadilla. Muchas veces cambian de despacho y vuelven. ¿Cómo lo logras? Pues lo que hace mucha gente es que le pone un bloqueador y los bloquea de plano. O de plano, cuando contestas ya no le das explicaciones, simplemente les cuelgas. Y así con el tiempo pues dejan de molestarte. Ven que no funciona el acoso. no se puede. Yo viví la experiencia y quiero decirles que después de medio año que yo insistía, no conozco a la persona, por favor, porque además las llamadas eran sí impropias, 6 de la mañana, 2 de la mañana. Domingo. Y le decía, por favor, ya no lo hagas. Yo te aconsejo que mejor cambies tu teléfono. Esa fue la respuesta. Yo, de verdad, eso me estás aconsejando. Yo debo cambiar mi línea telefónica para que tú dejes de molestarme. Si no quiere que lo sigamos molestando, sí. A ese grado llegaron y dije, oye, ¿cómo puedo reportar esto? En fin, bueno, fue una ya olvídalo. Oigan, preguntan. Por lo menos una que funcione. O por lo menos una instancia que funcione. Preguntan cuántas tarjetas de crédito se deben tener al mismo tiempo. Dos. Y una comercial. 2 bancarias y una comercial. Máximo. Y máximo en líneas de crédito 4 veces tu ingreso mensual. Yo gano 10,000 pesos. Las líneas de crédito de todo lo que yo deba debe ser máximo de 40,000. Línea de crédito.
para que de esa forma yo jamás pierda el piso y pueda pagar con mi salario. Sí, no permitir que de pronto nos incrementen las A ver, líneas. espérate. Entonces, si yo gano 10,000 pesos, nunca voy a poder pedir un crédito más alto de 40,000. No debo. Lo recomendable es que hasta 40,000 pesos de líneas de crédito entre las 3 tarjetas. Nada más. Ya No más allá. entendí. Nosotros recomendamos... Claro, ya te entendí. De línea de crédito de las tarjetas. Sí, de línea de crédito. Y no es que la vayas a tener que usar toda, pero No, yo entendemos. En el dado caso que la uses, como funciona esa matemática, es que el pago mínimo que tendrías que realizar no va a superar el 30% de tu ingreso. Ok, y espérame. Pero tú Pero- hace rato nos decías, hagan un presupuesto. Un presupuesto... A ver, ¿qué se apunta primero? ¿La renta, la luz, la escuela? ¿Qué pones? El presupuesto va a llevar 7 categorías en el lado de gasto. En ingreso es muy básico, ingreso fijo, ingreso variable, y ahí lo tienen. En la parte de gasto tienes 4 categorías, que es lo que va a definir tu calidad de vida, ¿ok? Estas 4 categorías es, primero, vivienda, donde vives, y calzado, la ropa, en fin. Segundo, vas a tener un tema de salud. Tercero, transporte. Y cuarto, educación. En estas 4 tienes que poner tu gasto de presupuesto. Y luego O sea, vas a tener- vivienda puede ser o la renta o la hipoteca. La hipoteca lo vas a meter en la parte más de deuda, que es la siguiente parte. O Lo puedes mantenimiento del intercambiar, pero ahí edificio. empiezan las complejidades. ¿Está bien? Sí, mantenimiento sí va a vivienda. Después tienes 3 que deberían ser consideradas como gasto variable y que no deberían de superar más del 30% de tu ingreso. Esas primeras 4 que dije deberían representar el 70% de tu ingreso como gasto, y estas siguientes 3, que es entretenimiento, endeudamiento o pago de deudas, servicio de deuda y ahorro. Esas 3 las podemos considerar como variables. Y ahí puedes abrir un Pero debate. tienen a que qué representar tiene el que ser 10, variable o no. el 30% entre las 3. Así es. Y entonces ahí también empiezas yo a no- definir tu gasto hormiga. Y dices, oye, bueno, a ver, si el 10% de mi ingreso lo destino a pago de deuda, el 10% lo destino a ahorro, que muchos especialistas así lo sugieren, puede ser más, puede ser menos, muchos lo sugieren como primero ahorra y luego gasta, también se vale, te quedaría solo un 10% de tu ingreso para destinar al pago de deuda y 10% al pago de entretenimiento. Y entonces ahí calculas lo que hablábamos hace rato de gasto hormiga y dices, bueno, si gano 10,000 pesos, máximo me podría estar gastando en entretenimiento 1,000 pesos y empiezas a jugar con los números. Ok, hasta ahí va. Hagamos tarea, ¿eh? Y apuntemos lo que gastamos un día, una semana, 2 semanas y ahí le medimos. Adelante. Oye, entre los adeudos, la verdad es que siempre es un tema polémico, genera muchas molestias. Y llega una llamada de Efraín que dice, los bancos son los tiburones de la selva de concreto y hoy se han dedicado a apapacharlos. Quitan los beneficios y los intereses se triplican. Por favor, inviten a panelistas más críticos y realistas. Y hay otra llamada del señor Andrés Barbosa que dice, ¿por qué no hablan del anatocismo? ¿Qué es? Y fundamentalmente en las deudas. Gracias. Es cobrar interés sobre interés. Eso Por eso aquí Yanko es el que los ha apapachado, pero bueno. Yo no los he apapachado. La verdad es que para mí hay que son ser unos realistas. usureros. La realidad es Hay que que se trata de una Eso corresponsabilidad. es legal. Eso es corresponsabilidad. Yo nunca dije que eran hermanas de la Por caridad. un lado, los bancos que colocan líneas de crédito sin ton ni son, muchas veces sin cerciorarse de si la persona a la que le están otorgando la línea tiene esa capacidad de endeudamiento. Ahí es culpa entera de los bancos. También Responsabilidad total. que no tiene mucho cuidado con su personal, con la gente que coloca esos créditos, sus Cierto. famosos promotores, que te venden una y resulta ser otra. Ustedes que ayudan a la gente, ¿quiénes se endeudan más? La gente que no tiene, la que tiene mucho, la que más o menos tiene. ¿Quién se endeuda más? Te doy lo que nosotros consideramos como definición de riqueza y el antónimo sería de pobreza, ¿no? Claro. Rico no es aquel que gana mucho, es aquel que gasta menos de lo que recibe. Ahí es donde empieza a generar riqueza. Lo otro es un tema de calidad de vida. Si yo gano 1,000,000 de pesos, no es que sea más rico que el que gana 10,000 pesos. Si yo gano 1,000,000 de pesos y me gasto 1,200,000, Ya valió. pues no me alcanza. Estoy en Ok. un tema de pobreza. Pero ustedes, ¿qué han definido visto? desde el punto de vista financiero, porque aquí me van a acribillar mucho diciendo, no, pero entonces la línea de pobreza, ¿de cuánto ganas tal? Rico es aquel que le queda un excedente y genera justamente esa riqueza, ese potencial excedente que lo puede ahorrar, lo puede invertir y hacer que ese dinero le genere rendimientos, lo ahorra para el futuro, para el retiro, en fin, ¿no? ¿Qué vemos nosotros? Porque preguntabas, ¿quién se endeuda más, no? Si aquel Sí. que tiene un nivel socioeconómico alto o aquel que bajo. Nosotros hemos visto que es igual. Es un sector de la población que no depende de cuánto gane
si gana mucho o poco, depende de su mala administración del gasto, que ya decía Yanko también al principio. Y yo ahí agregaría que se habla mucho también del, no, es que hubo una cuestión emergente extraordinaria, ¿no? Algo de salud, tronó mi negocio, me corrieron. Eso no es ni extraordinario ni algo que no sucede. Eso sucede todos los días a todas las personas y todos estamos expuestos ante una situación así. Todos podemos perder nuestro empleo, todos nos podemos enfermar, un familiar que se enferma. Pero ¿y entonces? Hay que crear un fondo de emergencia. Desafortunadamente poca gente lo hace. Y el fondo de emergencia debería de cubrir al menos, yo recomiendo incluso más, pero al menos 6 meses de ese gasto fijo del que hablaba yo, que puedas cubrir 4 categorías: transporte, educación, salud y vivienda. ¿Cuántos meses? 6 meses. Porque eso es lo que en teoría te tardarías en recuperar tu ingreso que perdiste o en recuperar ese gasto que hiciste en salud. Ahorita está como en año y medio recuperar la chamba. Pero la señora que gana el mínimo, nos van a reclamar, nos van a decir. Pues sí, pero aquí hay que tomar en consideración, como dice Juan Pablo, la estructura de la personalidad del sujeto. Si gana $1,000,000, si gana 1,200,000, pues lo pierde en un rato. Y eso es la lógica que sucede. Cuando te aumentan el sueldo, gastas más, ¿no? Y eso es algo extraño. Así es exactamente. Entre más ganas, más gastas. Entre más ganas, más gastas, en lugar de decir... Más ahorro. Más ahorro. Por otro lado, la estructura de la personalidad, y hablábamos hace un momento, las filias, ¿no? Tenemos filias por comprar ciertas cosas. Las mujeres, por ejemplo, es muy común que tengan la filia hacia los zapatos, hacia las botas, etcétera, etcétera, las bolsas. Los hombres, bueno, hacia los relojes, hacia las corbatas, etcétera. Sí. Y son filias que nos cuestan trabajo dejarlas. Entonces, la personalidad, vamos a llamarle con esas características, te complica más la existencia porque dices, híjole, qué padres botas y tienen 25% de descuento. No me las puedo me las voy a comprar. Ahora, todo esto nos está demostrando precisamente que estamos entrando no solamente a la sociedad de consumo, sino a una economía neoliberal en donde el capitalismo se ha vuelto más salvaje. Oye, y sigo insistiendo en los bancos, como decía la persona de ahí. Claro. Los bancos siguen explotando su cuestión de poder que se tiene, y entonces el perjudicado es el que está en el banco, ¿no? Mira, nos quedan muy pocos segundos, tus 5 pasos, pero breves porque se nos viene el tiempo encima. Muy rápido, haz un recuento de los daños, ¿cuánto debes? ¿Sí? ¿Sí? Fundamental. Segundo, deja de pagar. Así como lo están oyendo, deja de pagar. Te estoy hablando de los pasos que yo seguí cuando estuve muy endeudado. Esa fue su fórmula, hay diferentes, aquí están presentes. Deja de pagar, acércate a las instituciones porque luego nos da miedo y piensa uno que... Sí, más vale dar la cara. Llegando a la sucursal me van a pepenar así. No. Tercero, negocia, los bancos quieren dinero, no quieren irme a embargar. Y hay un punto muy importante que solo, bueno, que puedes utilizar una hipoteca de pasivos. El otro día lo explicamos. Pues a pedir ayuda, señores.